A ver, estábamos hablando sobre el discurso del presidente ayer en la Fundación Faro y esto que les comentaba yo que me llamó la atención, la decisión por lo menos que comunicó el presidente de va a dejar de insultar para discutir ideas con la oposición. Dijo, vamos a charlar un ratito con Lucas Romero, él es politólogo, consultor de Sinopsis Consultores. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Maru, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. No sé si tuviste oportunidad de escucharlo al presidente anoche. Sí, partes, no todo el discurso, pero escuché bastante. ¿Te llamó la atención cuando dijo esto de que iba a dejar de insultar eh, para que ya si estaban tan preocupados por las formas, entonces que dejar de insultar para que pudieran discutirse las ideas? Bueno, a ver, yo diría, lo primero para tratar de dilucidar es si es una confesión o fue simplemente un recurso retórico para tratar de significar que sus ideas son más importantes que sus insultos. Mm, Porque bien podría ser esto segundo, habrá que verlo, esperemos a ver si cumple efectivamente y se trató de un compromiso público, pero en todo caso ocurre en un contexto donde esta parte del accionar político de Milei, de la forma en que Milei hace política, había empezado a ser tema de debate porque habían aparecido varios estudios, que no son los primeros, en donde se destacaba el incremento del volumen de insultos del presidente. Yo te diría, en nuestros registros, por lo menos en lo que nosotros monitoreamos la conversación pública digital, después del acuerdo con el fondo, que fue a mediados de abril, ¿sí? se produjo un incremento exponencial de agresiones a periodistas. Mm, Te diría, el pico lo tuviste en mayo. De hecho, nosotros en nuestro estudio nacional de mayo le preguntamos, porque había sido un tema muy evidente, le preguntamos a la gente en una encuesta, ¿no? ¿Cómo calificaría la actitud de Milei de insultar a los periodistas? Bueno, el 29,8 solamente la calificó como muy buena, buena, el 57,3 mala, muy mala, por un 11 de regular. Es decir, esto es un síntoma más de que cuando uno va a consultar la opinión pública, lo que encuentra es más vale rechazo que aceptación de esto que hemos denominado los modos de mi ley o las formas de mi ley. Bueno, habrá que ver si recogió el guante de esto y decide cambiar por una estrategia política electoral o si simplemente fue un recurso retórico para destacar que él cree que sus ideas son más importantes que sus insultos, ¿no? mm. Bueno, creo que, y también puede ser las dos cosas, ¿no? Puede ser que crea que sus ideas en efecto son más importantes. Lo que pasa es que en otro momento había dado un argumento, ¿te acordás? Creo que fue cuando hizo esa entrevista tan larga en el streaming de carajo, creo, ¿eh? Si no me acuerdo mal, que he hecho como, ¿qué me piden? Que vaya como a tratar con algodones a la gente, o sea, como los que tengo enfrente son demasiado duros, demasiado difíciles para que yo vaya a tratarlos con algodones. Sí, a ver, dos cosas para decir de eso. Primero, no es que Milei empezó a insultar cuando llegó a la presidencia, ¿no? Con lo cual ahí, nobleza obliga, es su forma de ser, su forma de Sí. dialogar o de no dialogar. En todo caso, no fue algo que adquirió en el poder. Lo segundo, yo diría, es Milei un ejemplo muy ilustrativo de cómo se puede capitalizar la representación del enojo. Mm. En un contexto en el que gana Milei el 2023, que era un contexto de mucho enojo de la gente con la dirigencia política, bueno, esos insultos quizás fueron muy funcionales Y a ahora la ya posibilidad de que perdieron esa funcionalidad o ese efecto, digo, porque también digo, cuando vos usás un recurso reiteradas veces y para todo, también puede cansar, ¿o no? sí, efectivamente, y de hecho yo lo reflexionaba en redes a fines del año pasado, pero yo decía, el insulto puede ser muy útil para representar un enojo cuando uno está en el llano, Mm, ¿no? Porque la gente está enojada con los dirigentes, con la gente que está ocupando responsabilidades públicas. Bueno, uno insulta y ese insulto puede, digamos, ser un instrumento atractivo para representar ese enojo. Ahora, cuando uno está en el poder, bueno, ¿contra quién se enoja? Porque la responsabilidad ahora recae en uno, en resolver los problemas. Y mm, quizás con el tiempo, imaginaba yo, esa utilidad se iba a ir apagando en la medida en que Milei se iba siendo cada vez más responsable de lo que le está ocurriendo a la gente, porque ahí la gente se puede empezar a preguntar, bueno, pero ¿por qué estás enojado? Si vos me tenés que resolver los problemas a mí, yo tengo que estar enojado. ¿Aparece eso en los sondeos o todavía no? ¿O todavía no hay un reclamo al gobierno por la situación Sí, actual?
A ver, nosotros venimos siguiendo una variable que habitualmente lo hacemos cuando hay cambio de gobierno, que es, bueno, ¿a quién usted cree, quién cree usted que es más responsable de lo que le está pasando al país? Y efectivamente en el último registro nuestro, que es el de julio, por primera vez ya vimos nítidamente una mayor responsabilización al gobierno que al gobierno anterior. El 43% nos dijo en nuestro estudio nacional de julio que el gobierno actual es más responsable de la situación económica, el 38,9% nos dijo el gobierno anterior Mm. y un 16,6% ambos por igual. Es decir, por primera vez ya nítidamente se visualiza como más responsable. Ahora, aclaración de por medio. Milei podría decirnos, bueno, si me hacen responsable de la baja en inflación, bienvenido sea. Si me hacen responsable de la baja o de la caída del consumo, bueno, ahí sí me puedo preocupar. Es decir, habría que discriminar ahí también qué se entiende por la situación económica actual del país, porque hay algunos aspectos que claramente han mejorado en relación al pasado, hay otros que todavía vienen demorados, ¿no? ¿Crees que alguien podría dejar de votar al presidente por por esta característica o esta actitud que puede ser violenta, poco adecuada para el rol que tiene hoy como presidente de la nación, por esta cuestión de las formas? Eh, te- ahí tengo sentimientos encontrados, porque yo soy muy crítico de esto, de hecho he Mm, sido muy crítico en redes, yo creo que el presidente tiene la mayor responsabilidad entre todos los actores políticos de contribuir a generar un clima de convivencia y de diálogo político entre los actores que sea conducente a que se puedan lograr los consensos necesarios para tomar decisiones colectivas. sí, sí, Dicho eso, claro. es decir, cuestiono mucho eso, porque Milei tiene más que nadie un Sí, rol siempre lo protagónico decimos, como presidente de en la nación, construir. máxima autoridad del Estado, digamos, de ahí para abajo, todo se Totalmente, y valida. reflexionaba Maru en estos días. Todo el sistema educativo, el público, las escuelas, y el privado, nosotros como padres en nuestros hogares, todo el tiempo estamos tratando de hacer un esfuerzo descomunal en transmitirle a nuestros hijos que no hay que insultar y que no hay que Mm. tratar mal a los demás. Ahora, la situación insólita de que la máxima autoridad del país hace lo contrario. Entonces, Sí, eso claramente salió en algunos focus group. yo tengo un cuestionamiento hacia eso. Ahora, hay un concepto en la economía muy interesante que se llama el concepto de valor derivado o valor por asociación, que es que algo tiene valor o no valor en función de a qué está asociado. Yo diría que acá el tema de los insultos y de los modos y de las formas de Milei, a los efectos de la pregunta que haces, es como el marco de una obra de arte. Mm, Puede ser un marco muy feo, un marco que cualquiera rechazaría. Ahora, si ese es un marco de una obra de arte que resulta atractiva, bueno, el marco, aunque sí, sea claro. feo, puede ser, digamos, no puede tener efecto, puede ser inocuo. Entonces, yo creo que acá lo que está pasando no es que la gente valora los insultos de Milei, la gente valora lo que Milei le ofrece como resultado. Y se traga el sapo, digamos. Esto Y que no se me traga el guste, sapo, bueno. exactamente. Entonces, Y entonces, eh, ¿por qué este sí, cambio o este giro en el discurso del presidente? Digo, porque no quedó solo en el discurso, sino después en redes sociales un poco levantaron, o sea, los tuiteros libertarios, digo, Lilia Lemoine, por ejemplo, dijo, el presidente planteó el desafío, me sumo, o sea, como que me parece que hay una cosa que está pensada, digamos, como de ver qué pasa ahí. También puede ser una interpelación a la oposición, porque es cierto que la oposición tampoco discute propuestas de futuro, ¿no? Porque con mi ley, a vos puede gustarte o no gustarte lo que propone, pero está claro lo que propone. La oposición no sé sí. cuál es su propuesta de futuro. Yo te diría, uno siempre para aparecer en cámara se maquilla, o sea, trata de minimizar la mayor cantidad de efectos. Bueno, cuando uno entra, trasladado esto a la política, cuando uno entra en una campaña electoral, trata de minimizar, suavizar todos los defectos posibles, ¿no? Capaz que a lo mejor es algo que es una forma de ser de él y que decide hacer el esfuerzo de maquillarla, Claro, pero eso es una utilizando la novedad. metáfora. Pero eso, perdón, Lucas, ¿no? Pero eso es una novedad, porque el presidente no hace esas cosas. Ni las campañas
de la libertad avanza son en ese tono. Al contrario, siempre se exacerba lo auténtico o lo que puede ser percibido como error o como no sé, me parece que hay una novedad ahí, inclusive en reconocer que la forma puede ser un problema. Puede ser, incluso puede estar asociado a esto que decíamos de que con el paso del tiempo el insulto deja de ser un mecanismo de representación de alguien que tiene que ofrecer soluciones y no quejas. Porque para la oposición Mm, podría ser útil un insulto, de manifestar el enojo que la gente pudiera tener con el gobierno. En este caso a Milei ya no le funciona más en esos términos y quizás por eso ahora sí aparece esta novedad. Insisto, yo creo que no es una novedad que pueda producir cambios estructurales en el comportamiento electoral. Quizás al margen pueda puede maximizar la capacidad de capturar votos. mm. Veremos cuánto de esto se produce en el tiempo y cuánto se nota en el tiempo. Pero en todo caso, puede ser una novedad, lo tomo, y efectivamente puede ser una novedad que esté asociada a el acercamiento del clima electoral bueno, en donde los políticos tratan de minimizar los defectos y maximizar las posibilidades de capturar votantes, ¿no? Ya estamos charlando con Lucas Romero, politólogo de Sinopsis Consultores. Yo hace un ratito mencionaba este trabajo a fondo del diario La Nación que hicieron Nicolás Cassese y Paz Rodríguez Nil, el insulto de Estado, metáforas sexuales y cada vez más agresiones. ¿A dónde apunta la escalada del discurso de Milei? Es el informe, búsquenlo, está muy bueno, pero algunos de los datos, por ejemplo, dice, el presidente subió el tono y la cantidad de sus insultos, 611 insultos en los discursos y entrevistas de los últimos 100 días, la nota se publicó el 2 de agosto, 57 insultos con términos sexuales. Hay también una cosa ahí donde hay una apelación constante a cuestiones sexuales. Yo no sé si eso aparece, si también molesta eso en particular o no es tema. Sí, yo lo asociaría incluso también, bueno, a lo que Milei representa en términos de ideas, probablemente asociadas a lo que son las nuevas masculinidades, Mm. que muchas veces reaccionan con esas lógicas de entender los vínculos con los otros, de dominación, sobre todo de dominación sexual, que además se ve reflejado en las encuestas, porque Milei sigue siendo un dirigente que tiene un sesgo de género en sus Mm. apoyos. Claramente los varones jóvenes, los que mayor apoyan a Milei, siempre los encuestadores repetimos la misma idea porque sigue siendo una constante. Si en la Argentina votaran los varones menores de 30 años, Milei ganaría en primera vuelta y sigue siendo ese el escenario. ¿Y sigue la Entonces, misma brecha o se incrementó o se achicó respecto de hombres y mira, mujeres? no, se ha mantenido relativamente estable. A nosotros nos sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió, que se sostengan los niveles de apoyo en los jóvenes. ¿Por qué lo digo? Porque yo imaginaba que podía haber alguna especie de migración de apoyo en donde Milei, por tener en muchos aspectos posturas más conservadoras, pudiera empezar desde el poder a consolidar apoyos en segmentos más adultos y que los jóvenes, que siempre son más reaccionarios frente al Sí. poder, una vez que Milei esté en el poder, pudieran empezar a sentir algún tipo de desafección. Bueno, eso no ha ocurrido. Milei no ha logrado conquistar simpatías en los segmentos adultos, más allá de las que ya obtenía al ingreso al poder o a la Casa Rosada, y ha conservado bastante intacta los apoyos en los segmentos jóvenes con esta característica, mayores apoyos en los varones que en las mujeres, claramente. En eso, digamos, vale las generales de la ley, así como hemos visto mucha estabilidad en la composición del clima de opinión pública desde el comienzo de este ciclo, también lo ha habido en sus características interiores, ¿no? En sus características, digamos, de género y características etarias, ¿no? Mm. Quería compartir un fragmentito más de lo que dijo ayer el presidente y que hoy generó mucha discusión y conversación en redes sociales respecto del otro gran factor de la conversación pública, que es la economía. Seguro lo leíste, pero para si alguno se lo perdió de nuestra audiencia y charlamos un poquito sobre eso. Sí. Ahora viene a decir, no se llega a fin de mes. Bueno, digo, que además convengamos que está claro que la frase, digamos, suena muy interesante, digamos, para ponerse sensiblero, ¿sí? Y es muy interesante porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. Es decir, alguien se puso entonces a pensar en serio, digamos, esa pelotudez. Bueno, me hizo acordar a la declaración que había hecho,
yo no me acuerdo si ya era presidente o era presidente electo, saliendo de la Catedral Metropolitana, acá en la Ciudad de Buenos Aires, donde dijo una cosa parecida, así como que la gente entonces se tendría que estar muriendo de hambre en la calle, y que fue muy, muy criticado, o sea, que es una cosa que evidentemente el presidente cree. ¿Qué pasa con declaraciones como estas, Lucas? Sí, a mí me hizo acordar a una de Cristina Kirchner, Ah, en esto de exagerar sin lógica las conclusiones de la premisa, que recordarás aquella famosa disertación de Cristina en Harvard, cuando ella dice, si hubiera inflación estallaría todo por los aires. sí, Como el intento de buscar algún argumento visible para el público que justifique la conclusión que no tiene lógica, porque no hay forma de concluir eh, que la gente no llegue a fin de mes necesariamente tiene que terminar con gente con cadáveres en las calles, ¿no? Sí, yo creo que fue una declaración inoportuna, una declaración, digamos, desafortunada del presidente. Suele tener exageraciones de este tipo, Milei, suele buscar esa exageración para tener efecto en el claro. discurso, bastante recurrentemente. Él se queja mucho de la falacia del hombre de paja, pero te diría que es la falacia preferida de Milei, ¿no? La de exagerar el argumento Bueno, lo hizo con la crítico. inflación también, me acuerdo en su primer, de cuánto sería la inflación si no hubiera tomado las medidas que se tomaron, ¿no? Absolutamente. La exageración, o sea, la apelación a la exageración como una estrategia argumental ha sido constante en el presidente. Yo creo que acá, de vuelta, yo creo que el presidente sostiene los niveles de apoyo porque ha tenido éxito económico en una variable que había generado trauma en la Argentina, que era la inflación, ¿no? Cuando uno preguntaba, y nosotros lo hicimos, estudio diciembre de 2023, le preguntaba a la gente cuál es la principal prioridad a atender por este presidente que recién comienza, el 50% nos dijo bajar la inflación. Claro, O claro. sea, era la principal demanda. Y el presidente ha tenido éxito en bajar la inflación. Uno puede discutir los argumentos o las herramientas que se utilizaron para bajar la inflación, ¿no? El ancla cambiaria que produjo atraso cambiario, el ancla fiscal que tuvo que producirse por un ajuste fiscal en el gasto público que recortó muchos recursos y obviamente produjo padecimientos, el ancla salarial, porque los salarios, a pesar de haber recuperado y haber vuelto al punto de inicio, hoy están igual que en noviembre del 2023, estamos hablando en general, hay otros que están muy retrasados como los públicos, pero además les cambió la composición del gasto, porque gastan más en costo fijo y menos en bienes, que es lo que da satisfacción. Por eso la gente siente que eh, tiene peor capacidad de consumo que antes que arrancar este ciclo. Es decir, Sí. Milei ha utilizado muchos recursos que pueden ser cuestionados desde el punto de vista económico, pero ha producido ese resultado. Y yo creo que ese resultado es el que lleva probablemente a una interpretación como la que puede hacer el público en general sobre los procesos económicos, es que el rumbo económico es el correcto. Claro. Che, yo estoy viendo que baja la inflación, evidentemente esto está funcionando. Y eso es una piedra medular de la estrategia política de Milei. Mm. Después, todo lo demás y sus exageraciones sobre... Porque yo creo que ayer Milei dijo algo interesante también. Él dijo, este es un gobierno extremadamente bilardista, o algo por el estilo. Y él suele apelar a esto de que somos libertarios pero no somos libertarados, ¿no? Sí. Esta idea del pragmatismo. Ahora, lo interesante es que si a Milei le está yendo bien, probablemente le esté yendo bien por el pragmatismo. El problema es que después de que le va bien por el pragmatismo, él nos dice que le va bien por su dogma. Es como si él predica lo que no hace. Bueno, es la Y construcción de un relato, ¿no? Que también es abs- necesario ab- y fundamental en la política. absolutamente, absolutamente. Por eso Es digo, eficaz en uno eso lo también el escucha, gobierno. sobre todo en auditorios como el de ayer, Mm, en donde hay un auditorio propicio y expectante de escucharlo, digamos, recitar el dogma. Uno lo escucha ahí y bueno, da la sensación que parece un discurso que hace ruido, ¿no? Porque dice, bueno, che, pero al final no estás cerrando el Banco Central, no dolarizaste, no hiciste muchas de las cosas que vos decías que había que hacer. ¿Por qué no las hiciste? Porque sos pragmático. Bienvenido sea que seas pragmático, pero no me digas que las cosas están saliendo bien porque, haces, porque haces las cosas que tu dogma indica. Entonces, ahí hay una cuestión de incoherencia entre el pragmatismo que él reconoce públicamente
pero el dogma que predica todo el tiempo de lo que son las ideas libertarias, que en muchos casos son ideas muy extremas y muy radicales, ¿no? Lucas, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Veremos si cumple su propio compromiso el presidente o se le escapa alguna puteada. Dale, veremos, veremos. Un placer, un abrazo. Charlábamos con Lucas Romero, uno de los miembros de Sinopsis Consultores, un poco sobre la decisión del presidente de dejar de insultar, ha dicho, para discutir ideas. Veremos si se trata solo de una formulación en términos de campaña, una cuestión de relato, o hay una decisión ahí y qué hace la oposición.